Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, pues de ya este 11 de septiembre del 2025 damos en verdad muchas gracias a Dios, porque oiga, estamos vivos. Gracias a Dios porque estamos vivos, tenemos hogar, tenemos alimento, tenemos salud. En verdad Dios es bueno. Una fecha especial para muchos de nosotros. ¿Cómo no recordar cuando escuchamos 11 de septiembre? ¿Cómo no recordar aquella situación que se diera en las Torres Gemelas? ¿No? Y es imposible no recordarlo. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo usted? Seguramente preparándose para el trabajo, quizá ya en el trabajo. Y bueno, pues una etapa de la historia, un episodio en la historia un tanto triste, ¿no? Pero ¿qué le parece si mejor hablamos de cosas más alegres, más llenas de esperanza, como es la palabra de Dios? Y yo le pido, por favor, que me acompañe ahí en su Biblia. Hoy vamos a leer un pasaje de la epístola de Pablo a los Efesios. Entonces le pido, por favor, que me acompañe a Efesios capítulo 4, vamos a leer los versos 10 al 13 de la epístola que Pablo le escribe a los Efesios. Recuerde que estamos haciendo reflexiones acerca de nuestras ministraciones dominicales y el domingo pasado el pastor Arturo Muro nos compartía acerca de las consideraciones que hay que tener hacia los líderes, ¿no? Un tema que a muchos no les gusta, a muchos pastores no les gusta porque tienen que ministrar acerca del respeto que la gente debe de tener por los pastores, ¿no? Y es así como, oigan, les recuerdo que me tienen que respetar, y para muchos se vuelve incómodo. Cosa que para mí no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo trabajo con el cuerpo pastoral, yo aún no he sido ordenado pastor. Entonces, en este devocional yo voy a hablar como el congregante que soy. No, doy gracias a Dios, doy muchas gracias a Dios porque puedo trabajar con el cuerpo pastoral, pero en este momento me puedo quitar el chaleco de pastor que aún no soy para poder hablar de nuestros pastores. Vamos a hablar de nuestros pastores, vamos a vivorear a nuestros pastores. No, no es cierto, pero creo que sí tenemos que hacer reflexiones muy importantes acerca de nuestros pastores. Así que sin más preámbulo, permítame hacer una breve oración. Yo ya veo aquí saluditos, quiere decir que todo corre muy bien. Permítame hacer una breve oración y arrancamos con la lectura y la reflexión del pasaje. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por la bendición de tener tu palabra. Gracias Señor porque podemos meditar en ella y ella es nuestro continuo pensamiento que nos fortalece y nos da esperanza. Guíanos a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la lectura del pasaje. Me voy a permitir para todos ustedes leer la palabra de nuestro Dios, que dice así en Efesios capítulo 4 versos 10 al 13. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Le pongo el contexto del pasaje. Pablo viene hablando acerca de, es un llamado que hace a la iglesia a ser humildes, a ser amables, a ser pacientes, a tolerar las faltas unos de otros en amor. Y Pablo le pide a la iglesia que haga todo lo posible por mantener la unidad en el Espíritu Santo y sobre todo en el lazo de la fe. En algunas versiones dicen el vínculo de la paz, ¿no? No de la fe, de la paz, perdón. Y entonces Pablo hace una analogía que ya venía usando, por ejemplo, en la carta a los Corintios, donde hace una analogía entre la iglesia y el cuerpo, ¿no? Y Pablo dice, tenemos un Señor, tenemos un solo tipo de fe, tenemos un solo tipo de bautismo, es decir, no buscamos a distintos dioses mediante distintos tipos de creencia, no, esto de que todos los caminos llevan a Dios, no. Y tampoco hacemos distintas prácticas o distintas liturgias, no, es un Señor. Es una fe, es un bautismo, ¿no?
Y lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia no son varias iglesias, sino que es un cuerpo donde sus distintos miembros, a pesar de haber recibido dones diferentes, deben de guardar la unidad. Y entonces el pasaje que acabamos de leer inicia diciendo que el mismo Hijo de Dios que descendió de su trono vino a llenarlo todo con su divinidad. Este Dios encarnado, mis hermanos, en esta tierra, con todo su esplendor y con toda su magnificencia, nos ha dado regalos a la iglesia. Y esos regalos son el liderazgo, son sus líderes. Gracias a estos líderes, mis hermanos, es que podemos ser formados en la fe y guiados en nuestro camino espiritual. ¿Cuántos de nosotros no debemos una enseñanza o un consejo a nuestros pastores y a nuestros líderes? Gracias a estos líderes es que tú y yo podemos llevar a cabo los propósitos de Dios a los que tú y yo hemos sido llamados. Y Pablo nos dice que es una relación entre nosotros y nuestros líderes que continuará hasta que la unidad y el conocimiento del Señor Jesucristo llegue a la madurez. O sea que esto va a tardar un buen rato, ¿no? Lamentablemente, mi hermano, muchos se quedan en el camino. Muchos no entienden el propósito de liderazgo, de los líderes, y entonces, pues lamentablemente, se empieza a, digámoslo así, a romper la relación, ¿no? Muchos tratan de buscar la madurez por sí solos. Sin embargo, mis hermanos, Jesucristo nunca diseñó su iglesia bajo el modelo de llaneros solitarios, ¿no? Bueno, no sé si usted conoció al llanero solitario, ¿no? Necesitamos de otros para crecer, eso es un hecho, pero sobre todo necesitamos de nuestros líderes para madurar. El problema es que hoy vivimos con dos influencias negativas. La primera de ellas, pues, es el individualismo. Y la segunda es una falsa igualdad. Como sociedad individualista, ahora solamente nos importa nuestra persona, nos importa solamente nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros logros. Y entonces ya tendemos a ignorar o inclusive a menospreciar a los demás. Ya no nos importan los demás, yo primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Y también buscamos, en esta búsqueda de la igualdad en los seres humanos, producto de este pensamiento liberal del siglo XVIII, ¿no? Heredado por estas revoluciones, pues en la búsqueda de esta igualdad, que buscamos romper jerarquías absurdas de estos poderes aristocráticos, pues hemos llegado al extremo de ignorar las jerarquías naturales, como nuestros padres, nuestros maestros y obviamente nuestros pastores. Es decir, hemos pasado de buscar la igualdad a ser, discúlpeme usted, unos completos igualados. Y las iglesias también han sufrido esta distorsión hacia sus líderes, puesto que los congregantes han caído en este individualismo por el cual los pastores se vuelven una especie de servidores personales. Y entonces se han creado ideas acerca de pastores y líderes que son contrarias a lo que la palabra de Dios establece, tomando muchas veces como pretexto la misma palabra de Dios, y lo voy a ilustrar ahorita. Déjeme compartirle, por favor, ejemplos de cómo se ha tomado pasajes de la palabra de Dios para hacer de los pastores lo que no son los pastores. Y creo que tendremos que hacer aquí un correcto ejercicio de hermenéutica. ¿Qué no son los pastores? Los pastores no son perfectos. Pero es que como Hebreos 13:7 dice que hay que considerar su conducta e imitar su fe, pues muchos toman el pasaje para erigirse como jueces de sus pastores, y entonces al primer fallo que cometen los pastores se dan la libertad de ignorarles, de desconocerles, de cuestionarles, de juzgarles, ¿no? Y hasta toman el pasaje que veníamos estudiando en esta serie, el de Primera de Timoteo o el de Tito, donde se enlistan las características del obispo, y entonces les hacemos un checklist, a nuestros pastores para ver si cumplen nuestra expectativa de lo que el pastor debiera ser, porque el pastor debe ser perfecto. ¿Qué no son los pastores? Deben de estar a nuestra disposición 24/7, en cualquier momento. ¿Por qué?
Porque Hebreos 13:17, nos lo compartió ayer el pastor David Pedraza, nos dice que los pastores velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y muchos entonces toman este pasaje para obligar al pastor a responder en cualquier momento de necesidad, así sean las 2 de la mañana, así sea un domingo en la tarde-noche, ¿no? Y es así entonces que, bueno, pues si el pastor no me pudo responder para cuando yo lo quería, entonces ya es un mal pastor. No solamente eso, sino que muchos culpan a los pastores por sus propios fallos y por sus propias caídas. ¿Por qué? Porque el pasaje dice que ellos serán quienes den cuenta al Señor por nosotros. Bueno, el pasaje no dice eso. Tenemos que aprender a ver lo que está en el pasaje y lo que no está en el pasaje, ¿no? Y dice que velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, pero no olvide que la palabra es muy clara y cada uno dará cuenta de sí. Entonces, si yo estoy luchando con algún vicio, si yo estoy luchando con algún pecado, los pastores no tienen la culpa de mi pecado. Los pastores no tienen la culpa de mi chisme. Los pastores no tienen la culpa de mi adicción a la pornografía. Los pastores no tienen la culpa de mis murmuraciones. No, son míos, son mi responsabilidad y yo daré cuenta delante de ellos. Pero ellos están para ayudarme en todo eso, ¿no? Y creo que esta es la que más he notado, ¿no? Lo que no son los pastores. Los pastores deben buscarnos. En especial en aquellos momentos donde de repente tenemos un conflicto, hacemos un berrinche espiritual, nos alejamos de la iglesia y el pastor nos tiene que buscar. ¿Por qué? Porque tanto Mateo 18:12 como Lucas 15:4 dice que el pastor deja las 99 ovejas y sale en busca de la perdida, ¿no? De la oveja perdida. Bueno, rápidamente aquí. Estamos entre 3 parábolas, ¿no? La parábola de Jesús nos está compartiendo 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y a través de ellas lo que Jesús busca es describir cómo el reino de Dios es accesible para todos, aun para aquellos que piensan que Dios ya no les aceptará por sus graves faltas, por pecados muy graves. Jesús le está hablando a publicanos y a pecadores que eran humillados por los fariseos. Y entonces Jesús usa la ilustración de un pastor que vive de sus rebaños, que para él sus rebaños son importantes y que en su necesidad de no perder su ganancia, su sustento, está dispuesto a buscar la oveja extraviada. En la parábola Dios es el pastor. Así como Dios es la mujer que voltea la casa hasta encontrar la moneda, así como Dios es el padre que recibe al hijo arrepentido. La parábola, mis hermanos, jamás tiene la intención de retratar la figura de los líderes o de los pastores en la iglesia. Porque si así fuera, entonces déjeme decirle que tenemos 2 parábolas que se contradicen. Es decir, el pastor nos debe buscar como la oveja perdida, o somos nosotros los que tenemos que regresar como el hijo pródigo. Ninguna de las dos, mis hermanos, porque ambas parábolas hablan de la disposición que Dios tiene para recibirnos a pesar de nuestros pecados. No como los fariseos, que decía Jesús, ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Hermanos, nuestros pastores no son nuestro cajero automático, no están para resolver nuestras finanzas, ni son una especie de departamento de servicio al cliente. No son aquellos que están obligados a darnos devoluciones o cambiarnos productos que en nuestra vida no han funcionado. No, mis hermanos, eso no son los pastores. Y les recuerdo, estoy hablando como congregante. ¿Quieren usar o queremos usar una analogía del pastoreo? Bueno, el pastor en Israel normalmente avanzaba, él caminaba y hacía sonar su cayado. A diferencia del pastoreo en México, donde vemos al pastor detrás del rebaño, ahí arreando a las ovejas, en Israel la práctica todavía hoy en día es que el pastor camina haciendo sonar su cayado y las ovejas van siguiendo el sonido del cayado. Aun cuando éstas quieran detenerse a comer pasto, no, ellas van siguiendo el sonido del cayado. Bueno, vamos a usar entonces esta analogía. Los pastores hacen sonar la palabra de Dios. Y nosotros no seguimos a los pastores, nosotros seguimos el sonido de la palabra
de Dios, aun cuando nuestras debilidades quisieran detenernos. Mi hermano, Jesucristo ha descendido del cielo para llenarnos con su gloria, con su majestad, pero también nos ha regalado a pastores que nos guían con el sonido del cayado a través de sus enseñanzas de la palabra, para que en cualquier momento que tú y yo tengamos de duda, de debilidad, sepamos seguir adelante. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. Ha sido una bendición cuando de repente tú y yo, en nuestra desesperación, podemos expresar nuestras frustraciones con un pastor que nos enseña a seguir la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, y con esto termino el pasaje de Juan capítulo 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Mis hermanos, en Cristo tenemos al buen pastor, pues ese buen pastor nos ha regalado dones a la iglesia en su liderazgo y en sus pastores. Y tenemos que honrar a nuestros pastores. Tenía que decir, vamos a orar. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nunca te equivocas en tu modelo de iglesia, Padre. Señor, una iglesia que está llamada a la unidad, pero también, Padre, que esa unidad tiene un modelo, y es a través de sus líderes, de sus pastores. Es cierto, Padre, ellos fallan, Señor. ¿Por qué? Porque también son padres, porque también son esposos, porque también luchan con el pecado. Pero qué bendición, Señor, es ver la manera en cómo tú los usas, mi Dios. Es cierto, tenemos historias de pastores que han abusado de sus iglesias, pero eso no significa que la iglesia sea un modelo que no funciona. Porque la iglesia, más que un modelo, Señor, es el reino de los cielos en esta tierra que tu Señor, que tu Hijo Jesucristo ha fundado, mi Dios. Y lo creemos, Padre. Y por lo tanto, Señor, honramos a nuestros pastores, mi Dios. Ayúdanos a tener una perspectiva clara de los pastores en nuestro corazón, Padre, y ayúdanos a honrarlos como tu palabra nos llama a honrar también a nuestros padres, mi Dios. Ayúdanos a honrarlos, mi Dios, Padre, como ellos merecen, mi Dios. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias por el buen pastor Jesucristo, pero gracias también por nuestros pastores, Señor, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente para compartirles anuncios, como cada sábado, oración de varones, ahí en el auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Varón, acompáñenos a orar todos los sábados, 8 de la mañana. Ya arrancamos este sábado Escuela de Desarrollo Cristiano con el curso de 1 de Corintios, se transmite en vivo a las 8 de la mañana. Si no lo puede ver, bueno, la clase queda grabada para que la pueda consultar el resto de la semana. Y al otro día, domingo, arrancan todas nuestras clases presenciales. Vamos a tener por ahí algunos movimientos porque ayer me enteré que uno de los salones fue ampliado. Entonces vamos a tener algunos movimientos. Yo voy a estar ahí el domingo apoyando a todos los hermanos. De hecho, solamente nos afectó en un horario, ¿no? Entonces yo estaré ahí en el horario de las 10 de la mañana para ir apoyando a los hermanos en el cambio de alguna clase que tendremos que hacer, porque gracias a Dios uno de los salones ha sido ampliado y eso la verdad es que nos beneficia bastante. Oiga, del 10 al 12 de octubre tenemos nuestro retiro de varones, hierro con hierro. Ya está la mesa de inscripciones con tal información allá afuera del auditorio, abajo del domo. Varón, anímate, en verdad va a ser de mucha bendición. La cumbre global de liderazgo ya viene el 14 y 15 de noviembre, también hay mesa de inscripción y de informes. Y bueno, pues como siempre invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. La serie Siervo Fiel, Iglesia Firme, que ya prácticamente termina este domingo.
¿no? Y entonces al siguiente domingo arrancaremos nueva serie y también el miércoles tendremos una nueva serie, por lo que le invito a todos nuestros servicios de media semana todos los miércoles 7:30 de la noche, donde arrancaremos también ya este miércoles con una nueva serie. Si tiene la oportunidad, por favor, asista los miércoles a los servicios de media semana. Y bueno, para terminar con este tiempo de reflexión, quiero devolver la cortesía de sus saludos. Yo estoy aquí ya prácticamente, pues, desde mi celular, pero espero no haber perdido los mensajes. Voy a tratar de hacerlo desde mi celular porque tengo aquí a María Sara González Tobilla que nos saluda. También mi hermanita Lorena Rosas, qué gusto saludarle allá en Nevada. Está nuestro pastor David Pedraza, amigo, qué gusto saludarte y muchas gracias por tu ministerio, amigo. Mi hermanita Ruti Castro, que también nos saluda. Mi hermana Lichita también nos está mandando saludos. También mi hermana Nice Xochicale. Todos saludan a la iglesia. Mi hermanita Vicky Ruggerio, muy buenos días. Seba Salazar, muy buenos días a la iglesia. Está Alfredo Hernández, que manda bendiciones a la familia Torrefuerte. Tengo también aquí a Marta Serrano Juárez, gracias a Dios por cada uno de nuestros pastores. Dios les bendice, claro que sí. En verdad damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Dios les siga guiando en todo momento. Discúlpeme, se me corta el pasaje, pero aquí ya lo tengo completo. Por favor, gracias a Dios por la cirugía efectuada el día de ayer a Carlos Serrano Juárez. Dios le conceda pronta recuperación. Hermanos, estemos orando por Carlos Serrano. Y también la hermana pide que Dios le dé sabiduría para seguir compartiendo la palabra de Dios. Entiendo que a Carlos Serrano, hermanita, déjese llevar por el Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo obre. Nosotros le vamos a apoyar en oración. Mi hermano, no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de la palabra, no se desconecte de la oración. Y no se desconecte de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.